Hemos llegado ya a la mitad de la semana y este día miércoles vamos a hablar sobre la necedad y la sabiduría. Ya estamos en pleno diciembre, es el segundo día ya, y estamos estudiando un tema muy interesante, la educación de las artes y de la ciencia, y cómo nosotros debemos permitirle a Dios que nos guíe. Y por eso ha estado con nosotros y estará toda la semana el pastor Mauricio Aguilar, a quien le agradecemos mucho que nos haya acompañado estos días y que esté acompañándonos. Pero para poder estudiar, recuerde que siempre hacemos una oración porque necesitamos que Dios nos dirija. Así que le invitamos a orar con nosotros. Padre Santo y bueno, venimos ante tu presencia para que tú ilumines nuestra mente y nos ayudes a comprender la diferencia entre la necedad y la sabiduría y que nos ayudes a ir a ti porque sabemos que tú eres la fuente de la sabiduría. En tus manos de amor encomendamos nuestro estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Hoy vamos a hablar sobre la necedad y la sabiduría. Necedad es una palabra que a nadie le gusta, porque a nadie le gusta esa idea de que le digan, bueno, eres un necio, es necio lo que dices o es necio lo que haces. Y sin embargo, la Biblia presenta un aspecto muy interesante. En uno de los salmos, la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y este texto me llama la atención porque hoy en el siglo XXI estamos viendo esto en todo nuestro sistema educativo. Digo, el sistema educativo secular, porque como ya se destacó antes, ahí se enseña que no se necesitó de Dios para la creación del mundo. Al fin y al cabo, el mundo llegó a la existencia por mera casualidad o por un cúmulo de eventos. Por accidente. Y sin embargo, aquí estamos, ¿no? No hay Dios. Y el salmista dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, pastor, ¿qué principio encontramos en la lección de hoy sobre cómo poder lidiar con estos temas, la necedad y la sabiduría? Bueno, el principio que está inmerso en el tema de hoy, miércoles, es una realidad de los seres humanos a causa del pecado. Con la caída, el ser humano demostró necedad al desconfiar de la palabra de Dios. Sí, al alejarse. Entonces, exactamente. Entonces, el hecho de que Dios les había dicho, de este árbol ni siquiera lo vayas a tocar, porque el día que lo toques o comas de él vas a morir. Y el ser humano desobedeció, es decir, se volvió necio. Wow. Entonces, esa es una realidad heredada que nosotros tenemos. Es fácil también para los que están al frente de la docencia, llámese colegio, llámese iglesia, en los aspectos de escuela sabática. Claro. También podemos nosotros caer en la necedad, es decir, desconfiar de la palabra del Señor y colocar mis propios argumentos. Las teorías que yo he creído y que yo he formulado. Y mira qué difícil es esto, porque depende de la universidad donde yo me formé, también el enfoque filosófico en el área educativa también afecta. Sí, me imagino. Entonces es importante, si yo no estudié en una escuela cristiana adventista, yo debo por mis propios medios asegurarme de que entiendo la filosofía adventista. Correcto. Y la filosofía adventista es aquella que me le da respuesta a todas las preguntas que la filosofía impone al ser humano. Muy bien. Ahora, pastor, dicho esto, en Proverbios capítulo 1, Salomón escribe abundantemente sobre la sabiduría. Hay un texto clave, pero lo vamos a tocar más adelante. Lo que me interesa en este momento es, ¿qué nos enseña Proverbios 1 sobre cómo debería ser la educación cristiana? Exactamente. Su nombre lo dice, cristiana, es decir, sí, debe girar alrededor de Cristo. Cristo es el centro de todo. En otras palabras, el libro de la educación de Elena de White menciona que el ser humano, el cristiano o el alumno, específicamente ella menciona, el alumno debe de ser enseñado, ser guiado hacia dos cosas importantes. Una, a que aprenda a amar a Dios sobre todas las cosas. Y la otra es que aprenda a amar a su prójimo
y a servirle. Muy bien. Esos son los dos principios básicos que debe procurar desarrollar el estudiante en todo proceso educativo. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de eso, pastor, ¿cuál es la clave central? Y lo dice Proverbios, capítulo 1, verso 7, si no estoy mal, pero ¿cuál es la clave central para que esto se haga una realidad? Para que el amor a Dios y el servicio al prójimo se haga realidad en la vida de cada uno de los alumnos. Y al final, recuerde usted que está escuchando Radio Adventista o que está viendo esta transmisión, que todos somos alumnos. Exactamente. Es decir, en el fondo, lo que Salomón dice, el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Muy bien. Cuando alguien ama a Dios, le teme, es decir, lo respeta. Ese temor no significa miedo. No es miedo. Es respeto. Y respeto indica la obediencia absoluta a Dios, aunque no entienda algunas cosas. Entonces, yo, como ser humano, estoy propenso por naturaleza a caer en la necedad, ¿verdad? Sin embargo, mi principio filosófico me enseña que debo guiar a mis estudiantes hacia la sabiduría bíblica, que es que este alumno aprenda a amar a Dios, que le aprenda a respetarlo, que es lo mismo que el temor de Dios. Ahora, pastor, partiendo de esto y para ir concluyendo con las ideas de este estudio de este día, me llama mucho la atención que hay mucho conocimiento a nuestro alrededor. Sin duda alguna, hay miles y miles de libros que se publican cada año y sobre diferentes temáticas, pero que, como ya se destacó en estos días anteriores, descartan a Dios de todo. ¿Qué nos debería decir esto de por qué el conocimiento en sí mismo no nos hace sabios? Es decir, podemos tener mucha literatura en la cabeza, mucho conocimiento intelectual, como lo destacábamos un día que le llamamos intelectual, y sin embargo, no ser sabios. Exactamente, es decir, el conocimiento sin sabiduría es vano. Ahí está. Ya. Yo tengo que tener ese conocimiento, pero ser sabio en su aplicación, que es lo que algunos le llaman la inteligencia. Ajá. Es decir, eso me ayuda a mí a distinguir lo correcto de lo incorrecto y elegir lo correcto. Entonces es importante, Salomón también en los Proverbios menciona esos tres elementos: conocimiento, sabiduría, inteligencia. A los jóvenes hebreos, allá en Daniel 1, Dios dice que les dio conocimiento, inteligencia y sabiduría. Son los tres elementos básicos del ser humano. Y eso solo lo proporciona cuando nosotros colocamos la mente de Dios con la mente del alumno. Y eso se genera. Es un valor que Dios le da al ser humano inigualable. Excelente. Bueno, a propósito del ejemplo que puso de los jóvenes hebreos, si usted quiere que sus hijos puedan, usted que está escuchando Radio Adventista o viendo esta transmisión, quiere que sus hijos sean sabios, pues hagan lo que hicieron los tres jóvenes hebreos, depender de Dios. Depender de Dios, enséñeles a eso, haga que sus hijos aprendan a amar a Dios, como ya lo destacaba nuestro pastor en el comentario de hoy. Y creo, pastor, que debemos orar mucho para que Dios nos ayude a poder hacer esta labor. Los que tenemos alguna influencia sobre otros más pequeños, que Dios nos ayude a hacer esa labor. Y que nosotros mismos también la hagamos, porque necesitamos esa sabiduría. Amén. Entonces, haga la oración, pastor. Okay. Poderoso Dios y Padre que estás en el cielo, ayúdanos a amarte. Ayúdanos, Señor, a valorar todo lo que tú haces por nosotros. Haznos sabio, haznos inteligente y danos conocimiento. Bendice a cada uno de los que están sin sintonía de este programa. Te los ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.